Por favor, ¿nos pueden conectar con Televisión del Senado? ¿Puedo decirles que toquen más fuerte la percusión? Ahí está. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos y a todos, especialmente a la senadora Luz Ebensperger, senador Alfonso Urresti, el senador Pedro Araya y el senador Rodrigo Galilea. La presente sesión tiene por objeto continuar el análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, boletines número 13.204-7 y 13.205-7 refundidos. Le ofrezco la palabra al señor secretario don Ignacio Vázquez, que dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Sus señorías, muy buenos días, señores invitados, señoras presentes. Señor presidente, hoy día no tenemos cuenta, por lo tanto correspondería entrar derechamente en el asunto de la tabla, presidente. Muy bien. No sé si en puntos varios haya alguna inquietud de las señoras y señores senadores en puntos varios. Senadora Ebensperger. Presidente, no sé cómo lo vamos a abordar con lo que pasó el otro día en la sala y el proyecto que se aprobó en general de delitos medioambientales, que se mandó a Constitución para su estudio en particular, que no sea medio ambiente, sino que sea Constitución, que ya el senador Durresti nos había dicho, ¿no es cierto?, que había sido importante también la presentación que allá se había hecho por la profesora Jimena Insulza. Y que aquí también en este proyecto entiendo que hay algunos delitos y que estaban en contradicción con lo otro, algo así. Entonces, no sé cómo vamos a tratar esa materia, porque no lo podemos ver juntos porque están en momentos legislativos distintos. Pero no sé si también tenemos que tenerlo a la luz o pedirle a los profesores, a lo mejor, que lo vean, que rescaten. Si hay algo rescatable, importante, a lo mejor podemos abrir en esto otro plazo de indicaciones para que se presenten indicaciones que que nos preparen los profesores. Y a lo mejor el otro proyecto, en ese entendido, lo podríamos rechazar si todo cabe acá y avanza más rápido. No sé. Gracias, senadora. Efectivamente, fijamos plazo de indicaciones que lo coordinamos con la Secretaría a la luz del proyecto que estamos viendo. Se fijó plazo de indicaciones hasta el 21 de diciembre para el otro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Secretaría? Va a elaborar un comparado cuando tengamos las indicaciones respecto de ese proyecto para ver las diferencias entre los delitos ambientales contenidos en ese proyecto y el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, más las indicaciones que hemos presentado. En su momento conversamos con el profesor Bascuñán, el profesor José Pedro Silva, acá está el profesor Héctor Hernández también, que la idea es hacer una revisión conjunta de los proyectos, ver cuáles son las diferencias. Acá hay un enfoque del proyecto de delitos económicos que tiene una estructura, que tienen una significación especial y cuyo resumen hizo muy bien el profesor Bascuñán la semana pasada. Entonces va a ser importante tener esa visión conjunta. El problema es que mientras corra el plazo de indicaciones no sabemos cuáles van a, pero bien podríamos trabajar desde ya en
a la luz del proyecto que viene de la Comisión de Medio Ambiente y tal como había pedido el senador Alfonso Durresti, es ver qué indicaciones se le pueden hacer al proyecto que nosotros ya tenemos para los efectos de ver las concordancias y también las diferencias entre ambos proyectos. Pero por ahora vamos a seguir votando las normas que no inciden en materias ambientales, precisamente porque tenemos ese plazo de indicaciones fijado por la sala la semana pasada. Senadora. Presidente, yo no tengo ninguna intención de atrasar este proyecto. Me parece correcto que lo sigamos votando. Pero en la exposición que precisamente nos hizo el profesor Bascuñán la semana pasada y en los contenidos del proyecto, había un capítulo que era modificación a otros cuerpos legales. O sea, la consulta sería, y eso también a lo mejor el senador Durresti, que está en ambas comisiones, la pregunta era si ese proyecto cabe o no en este, o es mucho más que incluir aquí algunas indicaciones. Y eso es como la ayuda que a mí me gustaría abusar de los profesores y pedirles si pudieran revisar ese proyecto, más el informe de la profesora Insulza, y nos diga si son proyectos absolutamente distintos o no. Senador Alfonso Durresti. Gracias, presidente. A mí me gustaría, antes de dar una opinión, escuchar cuál es la opinión del Ministerio sobre esto. Por cierto, gracias, senador. Siempre es importante escuchar la opinión del Ejecutivo. María Esther, le ofrezco la palabra. Sí. Gracias, presidente, por su intermedio. Responderle al senador que es una preocupación del Ministerio justamente que claro, que el otro proyecto de alguna manera tenga un modelo regulativo que se distancia de este. De alguna forma el Ministerio ha apoyado este proyecto, este modelo regulativo que sabemos que tenemos que concordar con lo que está proviniendo de la Comisión de Medio Ambiente, y para eso hemos tenido y vamos a tener algunas reuniones con el Ministerio del Medio Ambiente para también tener ahí una posición conjunta. También nos tenemos que poner de acuerdo internamente dentro del Ejecutivo, porque efectivamente el Ministerio ha apoyado el modelo regulativo de este proyecto. De acuerdo, senador. Me sorprende un poco por su intermedio la opinión, porque yo creo que es relevante. Me tocó una ácida discusión con impulsores del proyecto, con organizaciones en la Comisión de Medio Ambiente, y quedamos mal acá, estimados colegas, porque se traslada a la Comisión de Constitución, que la Comisión de Constitución no quiere abordar la problemática ambiental. Y lo que usted me dice, por su intermedio, presidente, me deja la situación más en duda, porque no sé cuál es la posición. Si usted me dice que ahora van a conversar, van a plantear, en definitiva, lo que hagamos acá no tiene un antecedente de estudio, de trabajo y coordinación. No sé si me explico. Gracias, senador. Sí, yo lo entendí perfecto, la inquietud, y creo que todos también. Ahora, yo creo que acá cabe acatar, por una parte, el plazo de indicaciones que dio la sala, trabajar los dos proyectos de manera conjunta, tener una mirada. Yo no sé si podríamos, y acogiendo la inquietud de la senadora Evensperger, también del propio senador Alfonso Durresti, pedirle una primera aproximación al profesor Bascuñán y a José Pedro Silva y al profesor Héctor Hernández, respecto, porque yo sé que ustedes han visto también ese proyecto, quizás como titulares, cuáles son las grandes diferencias en cuanto a orientaciones, porque entendemos la estructura que tiene nuestro proyecto, que hace hincapié en la responsabilidad de quienes tienen facultades de dirección en las empresas, que no solamente establece sanciones penales corporales, sino que también la institución del comiso de ganancia ilegítima, la aplicación de días multas, pero quizás podríamos pedirle al profesor Bascuñán y a los profesores que nos acompañan que nos podría dar una primera idea, sin perjuicio que tenemos ese plazo de indicaciones pendientes hasta el 21 de diciembre, con el objeto de irlas trabajando desde ya. Profesores, por favor. Sí, bueno, ahí nos...
quisiera, antes de explicar por decirlo así, hacer un paralelo de contenido estructurales, muy resumido, entre el proyecto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y la regulación de los delitos medioambientales que viene en el proyecto de delitos económicos, hacer un par de observaciones, señor presidente, por su intermedio. La primera es que examiné el registro de la sesión a la que se ha referido el senador Urresti y tengo que hacer presente que la información que la profesora Insunza dio a la Comisión de Medio Ambiente acerca del proyecto de delitos económicos no es enteramente correcta. Hizo afirmaciones que son falsas y hizo apreciaciones que no tienen fundamento. Por ejemplo, hizo la afirmación de que el proyecto no establece responsabilidad penal de la persona jurídica por delitos medioambientales, lo cual es manifiestamente falso y lo que demuestra es que leyó parte del proyecto y no leyó la propuesta de reforma de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, que es donde se establece responsabilidad penal por los delitos medioambientales. Así que, en parte, la información que esa comisión recibió, señor presidente, es una información que requeriría ser corregida en el mérito informativo, ¿no?, de lo que se dio. En segundo lugar, quisiera hacer presente también ante la comisión que el aspecto al que me voy a referir, donde hay discrepancias de enfoque de la regulación, es un aspecto en que este proyecto de delitos económicos ha venido paulatinamente perfeccionándose. Proviene del anteproyecto del 2018 de Código Penal, pero ya en la moción de los diputados fue distinto, precisamente porque seguía esta idea. Luego, en la Cámara, hubo una sustitución de esta regulación también para perfeccionar esta idea. Y finalmente, ahora, en la indicación que se propone respecto de la regulación de los delitos económicos, ha tenido una nueva evolución. En esta última evolución ha contado con el trabajo valiosísimo de la Superintendencia del Medio Ambiente, en que hizo observaciones muy certeras y contribuyeron enormemente a precisar el enfoque que persigue esa regulación. Así que, y eso, mi impresión es que en la información que la profesora Insunza dio a la comisión no aparecía la indicación que se ha propuesto para la regulación del delito económico. De modo que es una información que respecto del proyecto también está atrasada en lo que respecta a su actual fase de tramitación, señor presidente. Ahora, si uno comparara estructuralmente el proyecto aprobado por la Comisión del Medio Ambiente con la regulación de los delitos ambientales del proyecto de delitos económicos, ¿no? Como recordará, señor presidente, una parte del proyecto de delito económico es las consecuencias jurídicas que para las personas naturales trae la participación en la comisión de delitos considerados económicos por el catálogo, ¿no?, de los artículos 1, 2, 3 y 4 del proyecto. Esa es una parte. Otra parte del proyecto son modificaciones de cuerpos legales. Dentro de esas modificaciones están los delitos medioambientales. O sea, no es que el proyecto considere a los delitos medioambientales como delitos económicos. Los considera como atentados contra el medio ambiente y en esa condición es que propone regularlos en el Código Penal, no en el texto permanente de esta ley. Por supuesto, cuando se cometen en contexto con una mediana o gran empresa, según los artículos 2 y 3, entonces devienen en delito económico y generan esas consecuencias especiales para las personas naturales. Las personas jurídicas siguen las nuevas reglas sobre responsabilidad de la persona jurídica que el proyecto también introduce. Ahora, si uno compara entonces los dos proyectos, uno tiene lo siguiente. En el proyecto aprobado por la Comisión del Medio Ambiente hay una sección, que es, por decirlo así, la segunda sección y final del proyecto, que contempla reglas administrativas sobre protección del medio ambiente, ¿no? Reglas del propio proyecto y reformas también de regulación administrativa. Esa es una regulación que el proyecto de delitos económicos no contempla. O sea, uno puede decir así, un tercio del contenido del proyecto aprobado por la Comisión del Medio Ambiente no es considerado por el proyecto de delitos económicos, que se concentra exclusivamente en la regulación penal, que es la otra parte del proyecto aprobado por la Comisión del Medio Ambiente. En lo que respecta a la regulación penal, o sea, los delitos medioambientales, hay que distinguir tres grupos.
Un primer grupo son los delitos de flujo de información falsa a las agencias administrativas encargadas del control medioambiental. Entonces, esos son delitos de falsedad. El proyecto propone, y esta es una proposición también avalada en las indicaciones con el concurso de la superintendencia, propone regularlos en la ley de la superintendencia del medio ambiente. Artículos 37 bis y 37 ter de la ley del medio ambiente. Ahí propone su regulación. Y el proyecto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente trae también regulación sobre esta materia. Ahora, por cierto, las diferencias pueden ser de detalle en la tipificación de los delitos y también en la determinación legal de la pena. Pero la coincidencia de criminalizar el flujo de información falsa a las agencias reguladoras o a la agencia fiscalizadora es completa. No hay una diferencia de principio ni tampoco de estructura o de idea regulativa. Otro grupo son los delitos de daño, que uno podría decir de daño catastrófico al medio ambiente. Esos delitos tienen la misma consideración, ¿no? Que se comparte la finalidad de protección, se comparte el modelo regulativo y, claro, puede haber diferencias de detalles en la tipificación del comportamiento y en la determinación legal de la pena. Pero, de nuevo, hay coincidencia entre los dos proyectos. O sea, hasta el momento hay un ámbito de un proyecto que no es compartido por el otro, porque no se encarga de esa regulación, y dos ámbitos en que hay coincidencia estructural, de finalidad de protección y también de modelo regulativo. La gran diferencia entre los dos proyectos se refiere al grupo de delitos que podría denominarse como delitos de contaminación. El proyecto aprobado por la Comisión del Medio Ambiente consagra, por decirlo así, la última fase de una serie de ensayos conceptuales que provienen de trabajo académico y también de distintos proyectos que se fusionaron todos en este proyecto aprobado por la Comisión del Medio Ambiente para regular el delito de contaminación. Se han usado fórmulas distintas. Al final, lo que se propone es un delito de peligro de grave daño. No es un delito de grave daño, porque el grave daño es el delito de daño catastrófico, pero es un delito de peligro de grave daño. Y esa es la propuesta de la Comisión del Medio Ambiente. Para apreciar ese peligro, propone una matriz sumamente compleja. O sea, propone prácticamente apreciar todos los antecedentes relevantes en juicio de expertos para determinar si hubo o no hubo peligro. Porque si hubo daño, probablemente va a ser el delito no de daño catastrófico el que sea aplicado. Lo que ha tratado de hacer el proyecto de delitos económicos y que ahora encuentra su expresión más precisa en las indicaciones propuestas es considerar que la contaminación, en principio, o sea, no el grave daño es delictivo, pero que la contaminación, que no es constitutiva de grave daño, en principio es materia de infracción administrativa. Y que el derecho penal, para no sobreponerse sobre el derecho administrativo y de este modo no generar un conflicto de jurisdicciones encargadas de la apreciación, lo que hace el derecho penal es que más bien refuerza el sistema administrativo de control, criminalizando dos formas de contaminación. La contaminación con elusión del sistema de control de emisiones, o sea, no someterse a los sistemas de evaluación por el artículo 10 y el artículo 11, el grave el 11 y el menos grave el 10. O sea, quien contamina sin someterse al sistema de evaluación, eludiendo el sistema de control, comete delito. Y el segundo es un delito para el pertinaz en las infracciones. O sea, cuando se ha cometido infracción grave y se comete una nueva infracción grave, ¿no? Y entonces hay algo así como reincidencia de infracciones graves, recién entonces se comete delito medioambiental. Y de ese modo, tratándose de la contaminación, el proyecto no se sobrepone a las infracciones ambientales, sino que flanquea, por decirlo así, el sistema administrativo, controlando el ingreso de la actividad económica a los sistemas de evaluación ambiental y también reforzando la sanción administrativa, porque en caso de reincidencia va a haber sanción penal. Esa es la gran diferencia entre los proyectos en lo que se refiere a los delitos de contaminación, señor presidente. Perfecto, muchas gracias, profesor Bascuñán. Sin perjuicio que va a haber plazo de indicaciones hasta el 21 de diciembre y que la Secretaría nos va a hacer un comparado, era muy importante tener una primera idea
de las diferencias, y efectivamente que al parecer cuando se hicieron observaciones a nuestro proyecto en la Comisión de Medio Ambiente aparentemente no se tenía a la vista la versión actualizada de las indicaciones. Senador Durresti. Presidente, yo quiero agradecer la exposición del profesor Bascuñán, es muy orgánica, es muy justificada. Me preocupa la controversia con las palabras de la profesora Insunza, porque yo creo que en esta legislación, que creo que a todos nos interesa transversalmente, más allá de la radicalidad que cada uno tenga en el proyecto, creo que estamos equivocando mucho la técnica legislativa. Y hago esta prevención de hacia dónde avanzamos. Porque cuando la gente se enamora de sus proyectos y cuando cree que cada uno de los proyectos es lo que incorpora todos los elementos, terminamos cruzando información o teniendo información secada. Yo escuché la presentación y estuve de acuerdo. Y me llama la atención que también estoy de acuerdo con la posición del profesor... parezco demoraditiano. No. Pero como he sido siempre socialista y defensor del medio ambiente, me preocupa esta situación, y lo digo bromas aparte, y por eso quería proponer algo por su intermedio, presidente, al Ejecutivo, haber escuchado, y por eso le preguntaba al Gobierno, a Justicia. Y también, profesor Bascuñán, lo digo con todo el respeto porque valoro mucho la línea argumentativa que usted hace para construir este proyecto. Es que para no equivocarnos y para no quedarnos enamorados con el proyecto A o B, o en desacuerdo con el proyecto A o B, que el Ejecutivo nos ayudara, y por eso lo conversaba acá con los senadores, siempre es bueno que un ministerio lleve el proyecto, lo impulse, al menos con la visión del gobierno. Nosotros legítimamente, con nuestras fuerzas políticas o con nuestras mayorías o minorías o acuerdos, estableceremos si está lo cual daño. Lo decía, por ejemplo, el profesor, esto del refuerzo del sistema administrativo me parece bien, profesor. Yo creo que es re importante la superintendencia, hay que darle más herramientas, hay que establecer todo el servicio de evaluación ambiental. Es un sistema. Yo creo que no solo es el delito propiamente tal, sino que es un sistema, y no creo que el Ministerio Público no combate el crimen organizado y va a combatir el delito ambiental. También, a propósito del Ministerio Público, que estamos en estos días... entonces, para buscar una propuesta, buscando una propuesta, presidente, si el Ejecutivo, habiendo escuchado estas opiniones, estas dos visiones, no diría que contrapuntos, pero que lo dice el profesor Bascuñán, visiones, nos ayudara a estructurarlo y lo vamos despejando. Creo que hay voluntad, el presidente además es autor de este proyecto, creo que todos lo estamos apoyando, saquemos una buena legislación, que no sea contradictoria, que no tengamos el día de mañana con el avance del otro proyecto, o que, ¿me entiende? Que sea justicia que lo vea al ser y por eso insistimos que viniera a Constitución, porque es un tipo penal. Si eso lleva elementos administrativos, de refuerzo administrativo, perfecto, pero que nos ayudara, termino con esto, presidente, que justicia nos ayudara a hacer este mapa, paralelo o comparado, y vamos tomando la mejor decisión del primer proyecto A, B o tal vez un tercero que pudiéramos hacer. Eso, presidente, en aras de sacar una buena legislación ambiental. Muchas gracias, senador Durresti. Senadora Spalding. Presidente, bueno, yo creo que el Ejecutivo es colegislador y siempre tiene que tener una opinión. Pero más allá de eso, yo creo que hoy día ambos proyectos están radicados en esta comisión y debemos nosotros tomar una decisión. El profesor Bascuñán fue muy claro, y yo así al menos lo entendí. Él dice que cerca de 2/3, ¿no es cierto?, del otro proyecto cabe en el actual, y hay 1/3 que son materias que no se regulan. Entonces también podría ser una proposición, y que además avanzaría más rápido el otro, que esos 2/3 que caben, analicemos ambos y pongámoslo en para que no sean contradictorios. Y que en la discusión, en las indicaciones, y cuando las veamos y las votemos acá, invitemos a la profesora Jimena Insulza para que busquemos algo que entendamos que estamos todos de acuerdo. Y en el tercio que no está acá, yo volvería, pero que sigue radicado en la comisión, en otro proyecto,
yo volvería a abusar de los profesores para que también, cuando veamos la discusión en particular de ese proyecto, no vayamos a meter la pata, lo digo sinceramente, y hubiéramos despachado ya este, que es un gran proyecto, bastante largo, grande, y sean coherentes. De repente, eso pasa con esta especialización de las comisiones, que no siempre la integran los mismos senadores, y claro, pueden tener criterios distintos porque desconocen otros proyectos. Y creo que lo más grave o en lo que más nos equivocamos muchas veces cuando legislamos es en ir aprobando distintos proyectos que muchas veces tienen normas contradictorias porque los vieron de buena fe distintos senadores en distintas comisiones. A mí me parece correcto que el otro proyecto se haya venido para esta comisión, sobre todo porque tenemos este estudio, porque ambos proyectos son importantes. No se requiere ser socialista para estar de acuerdo con el medio ambiente. Yo soy de la UDI y estoy muy preocupada por el medio ambiente, sobre todo en regiones importantes como el norte, ¿no es cierto?, en que la actividad económica más importante es la minería. Creo también en la minería, pero creo que la minería tiene que ir adecuándose, ¿no es cierto?, y tiene que ser sustentable de verdad y ser un aporte y no... como siempre dicen que la minería va, deja el hoyo desde hasta un par de años y se va. En fin, yo creo que, a mí me parece al menos, y eso es lo que planteó la comisión, que los 2/3 del otro proyecto que pueden o caben dentro de este, ojalá lo incorporáramos a través de indicaciones que los profesores nos pueden ayudar a preparar. Y el tercio lo veamos también rápidamente una vez terminado este, y entonces tendríamos que preparar a esas indicaciones antes del 21 de diciembre para eliminar este 2/3 que resolveríamos acá, presentar indicaciones eliminando esos temas del otro proyecto, quedándose reducido al tercio. Esa es mi propuesta, y que en ambos proyectos, en este, cuando sea esos 2/3, invitemos a la profesora Iso. Perfecto, así será. De todas maneras, cuando invitemos a la profesora, le vamos a pedir que pueda opinar sobre el texto actualizado del proyecto, con las indicaciones, porque efectivamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas es parte fundamental de este proyecto, y no es efectivo que no forme parte del mismo. Pero así será, y vamos a construir un comparado con apoyo de la Secretaría del Ministerio de Justicia, que me parece muy bien que sea el ministerio que coordine este proyecto a nivel de Ejecutivo, con el apoyo de los profesores. Y ahora vamos a seguir analizando el resto de las disposiciones. Señor Secretario. Gracias, presidente, sus señorías. Como recordarán ustedes, en la sesión anterior esta comisión llegó hasta las indicaciones números 24 y 25. Estas indicaciones quedaron pendientes a la espera de ser analizadas en conjunto con las indicaciones 54, 55 y 56, que proponen incorporar un nuevo artículo 78 bis en el Código Penal. En consecuencia, señor presidente, sus señorías tienen que dirigirse a la página 162 de nuestro comparado, 162, y allí figuran las indicaciones números 26 y 27. Las indicaciones 26 y 27 de los senadores señores Araya, Durresti Walker y del senador señor Galilea, respectivamente, inciden en la circunstancia primera, literal A, del artículo 13 del proyecto de ley. El artículo 13 del proyecto establece las circunstancias atenuantes de un delito económico. Y la circunstancia primera se refiere a la culpabilidad disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos. En la letra A establece que el condenado no buscó obtener provecho económico de la perpetración del hecho para sí o para un tercero. Las indicaciones en comentario lo que hacen es eliminar la expresión económico del literal A. Ya. Perfecto. O sea, se busca atenuar la responsabilidad cuando no se ha obtenido provecho. Le ofrezco la palabra a los profesores para que puedan ayudarnos a explicar la indicación. Señor presidente, la indicación encuentra su fundamento en el hecho de que la persona natural interviniente puede buscar un provecho que no sea específicamente económico, aunque se trate de un delito económico.
El provecho puede ser, por ejemplo, ¿no?, la obtención de mayor poder en la estructura organizacional a la que corresponde. U otro tipo de consideraciones también, ¿no?, puede pensarse en relaciones, en influencia, y entonces la atenuante tiene que hacer frente a ese hecho de que no es simplemente buscar provecho económico, sino que es no buscar provecho, o sea, no aprovecharse personalmente. Clarísimo. Y a contrario, sensu se busca relevar, por lo tanto, que habiendo buscado obtener un provecho de cualquier tipo, eso se tiene que tomar en consideración por el juez del fondo al momento de establecer el monto de la condena. Se ofrece la palabra a los senadores. Senador Galilea. Presidente, si bien yo compartí, soy parte de esta indicación, yo siempre tengo como segundos, terceros y quintos pensamientos respecto a las cosas, pero el beneficio económico o no económico es algo bastante, entre comillas, tangible, fácil de demostrar o de probar. Al dejar completamente abierta esta causal, pregunta a los profesores en el fondo, no estamos generando finalmente un atenuante casi imposible de probar para uno y otro lado, su existencia o inexistencia, porque los provechos pueden ser de tal variabilidad que es muy difícil de probar para uno o para otro lado. Entonces me bajó la duda de si tal nivel de apertura en esta atenuante podía favorecer o no favorecer a la legislación en este punto específico. Entonces, reconozco que yo soy parte de la indicación, pero me bajó la duda al dejar esta atenuante tan abierta. Uno puede intentar, el que se oponga al beneficio puede esbozar cualquier tipo de provecho, muy difícil de probar, y por el contrario, creo que al teórico, el que cometió la falta, se le hace casi imposible demostrar que no tuvo ningún tipo de provecho en ningún tipo de aspecto, porque uno podría llegar incluso hasta la validación dentro de una cuestión completamente intangible. Entonces me bajó la duda respecto a ese tema. No sé si ustedes han elaborado, le han dado más vuelta a ese tema y si hay legislación comparada que apunte en términos similares. Gracias, presidente. Gracias, senador. Profesor. Sí, no sé si el profesor Hernández quisiera intervenir sobre este punto. Profesor Hernández. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Hernández. No sé si hay alguna otra inquietud. Senador Gailea. Gracias, presidente. Quiero seguir en el mismo tema. Si bien entiendo perfectamente la argumentación del profesor Hernández, no, tiende a no convencerme, porque aquí estamos frente a delitos económicos. Las atenuantes, si uno las mira, la del artículo 13, la primera es esta de el provecho económico, que estaríamos eliminándolo y dejándolo como un provecho de cualquier tipo. Pero la segunda ya es una atenuante bastante clara, es distinguir entre acción u omisión. Y después el punto 2 del artículo 13 también atiende a un tema muy claramente cuantificable, que es el monto de el monto del perjuicio. Entonces, a mí me parece, entendiendo por supuesto la argumentación del profesor Hernández, a mí me parece más lógico en el tema de las atenuantes y eventualmente de las agravantes también, discurrir, ya que estamos hablando de temas económicos, discurrir sobre beneficios estrictamente económicos. Tiendo a pensar de que abrir la puerta a todo otro tipo de elementos que pueden llegar a ser muy subjetivos de beneficio o no beneficio, creo que no aporta a la especificidad de la atenuante. Porque por último, siguiendo el ejemplo del profesor Bascuñán, se demostrara que la persona por haber hecho algo, o incluso por haber omitido una acción, obtuvo un mejor puesto en la empresa, qué sé yo, eso, bueno, eso uno podría convertirlo finalmente en un beneficio económico. Entonces yo, entendiendo, presidente, la argumentación y dado de que estamos hablando de delitos económicos y dado que todo lo demás son cosas muy precisas, acción, omisión, monto de la operación, lo mismo en las agravantes, se mira concretamente cuestiones que son objetivas, yo tendería o tiendo a pensar que es mejor dejar establecido como elemento atenuante derechamente que se trate de un provecho, de que no hubo un provecho económico. Como digo, no es porque invalide para nada lo que dice el profesor Hernández, pero tiendo a pensar de que queda mejor establecido el atenuante de la manera en que venía en el proyecto acordado en la Cámara de Diputados. Entonces, en términos prácticos, presidente, veo que el profesor Hernández levantó la mano, va a opinar de nuevo. Si no me terminara de convencer, yo voy a retirar mi indicación para poder votar después la indicación presentada por usted y los senadores Urresti y Araya. Gracias. Gracias, senador. Profesor Hernández.
juicio, no es el Recording in único, progress. pero uno de los elementos cardinales de cualquier juicio de culpabilidad. Yo, más que insistir en la argumentación, por su intermedio, señor presidente, al senador Galilea, simplemente le haría presente eso, que la subjetividad, esto es las finalidades perseguidas, los propósitos perseguidos por el sujeto, está presente en todas las atenuantes y agravantes, porque es un factor clave para un juicio de culpabilidad. Y por eso es, y eso sí insistiría, por eso es que en la letra A, la atenuante no tiene que ver con que no se haya obtenido un provecho. Porque si esto es culpabilidad, lo que ocurrió o no ocurrió es una cuestión secundaria. Lo significativo era qué es lo que el sujeto perseguía, qué es lo que el sujeto quería. Porque eso es propio de la culpabilidad. Y en ese sentido, bueno, simplemente reitero la idea que circunscribirlo a la no persecución de un provecho económico puede terminar otorgando una atenuante que en concreto puede no tener justificación, y reiterando que la atenuante en estos términos puede tener perfectamente aplicación, porque no basta con que uno con un argumento retórico donde, bueno, siempre es posible que haya perseguido algún tipo de provecho, sino que la argumentación contra la atenuante tiene que tener algún fundamento plausible en las circunstancias acreditadas del hecho. Es lo que podría decir, señor presidente. Muchas gracias, profesor Hernández. A ver, yo solamente quería dar mi opinión como autor de una de las indicaciones. A mí me parece que mientras más elementos le demos al juez para poder apreciar la atenuante, y tiendo a pensar que con las atenuantes uno puede dar más margen a la subjetividad que respecto de la agravante, probablemente por aplicación del principio pro reo, pero a mí me parece bien el ejemplo que da el profesor de Bascuñán. O sea, el beneficio puede no necesariamente ser económico. De repente buscar una posición de poder, claro, puede tener un beneficio económico indirecto si se quiere, pero puede ser mucho más relevante que haber obtenido, no sé, un bono para el gerente, y a eso se refiere probablemente el beneficio económico. Pero para el curso progresivo a la sesión, entiendo que el senador Galilea retira su indicación, pero se mantiene vigente la nuestra y tendríamos que votarla. Senador Galilea. Sí, efectivamente, el profesor Hernández tiene razón. Aquí estamos frente a una persona que ya es culpable, ¿ya? O sea, cometió un delito, está acreditado, y el juez se está planteando de darle o no el beneficio de algún atenuante. A mí me parece, simplemente para aterrizar al máximo esta conversación, que el provecho en términos genéricos le pone una carga muy relevante de prueba, creo yo, al culpable, por así decirlo. O sea, creo que es demasiado sencillo objetar esta eventual atenuante, porque uno puede elaborar miles de teorías respecto de teóricos provechos en un montón de ámbitos. Entonces, yo solo porque me inclino a darle por el indubio pro reo, al final, ya que usó la palabra el presidente, es que me inclino a dejar la palabra económica, y me parece más consistente con el resto de las atenuantes que están establecidas. El ser de jerarquía superior o intermedia, como dice, es algo demostrable. La omisión es algo demostrable, no simplemente que no hice nada, sino que me enteré de todo y, estando en una posición intermedia o superior, dejé pasar. Es algo que es mucho más fácil de demostrar a la hora de discutir o no discutir la procedencia de una atenuante. Entonces, por esa razón, presidente, yo me voy a inclinar en contra de la indicación, pero para no hacerlo voy a retirarla. Otra cosa, presidente, me salgo un poco de esto, pero yo no sé si estoy con problemas auditivos, pero esta situación se me hace... ¿No es posible hablar con el Senado y ver si hay una de las salas del otro lado? Porque esto es mortificante. No, pero además hemos insistido mucho, senador, y yo lo planteé también en reunión de comités con el presidente del Senado, porque además hay una situación de contaminación acústica.
que es lo que se hizo ver cuando estaban los señores patriotas el otro día y se llamó a Carabineros. Entonces yo le pido a la Secretaría ayudarnos en eso, o sea, o se fiscaliza la contaminación acústica o nos dan otra sala para poder trabajar y legislar tranquilo. A mí me pasa exactamente lo mismo. Estamos haciendo un esfuerzo de concentración sobrehumano. Ya, pero para dar curso a la sesión, retira la indicación del señor Gailé, tendríamos que votar la 26. La 26, que es del mismo tenor, ¿no? Sí. Ya, votémosla entonces. El señor presidente somete entonces a votación la indicación número 26 de su autoría y de la de los senadores Araya y Durresti. Senadora señora Bensperger. En contra. Senador señor Galilea. En contra. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 2 votos por el rechazo, 1 por la afirmativa. Ya, entonces tendríamos que votar el texto como viene, No, o no. ya eso está aprobado Listo, junto eso con queda. la aprobación en general. Así es. Perfecto. Estamos votando solamente las indicaciones. Muy bien. Sigamos, por favor. Señor presidente, a continuación sus señorías tienen que dirigirse a la página contigua, página 163. Allí figuran las indicaciones números 28 y 29. Estas indicaciones inciden en el literal B de la circunstancia primera. Es 163, la contigua. El literal B se refiere al supuesto en que el condenado, estando en una posición intermedia o superior, se limitó a omitir la realización de alguna acción que habría impedido la perpetración del delito sin favorecerla directamente. Estas indicaciones, señor presidente, números 28 y 29, de los senadores señores Araya, Durresti Walker y de don Rodrigo Galilea, respectivamente, proponen agregar entre la expresión superior, que está subrayada ahí en el literal, y la coma que la sigue, la frase al interior de una organización. Claro, es más preciso, más completo. Yo creo que se basta a sí misma la explicación, ¿no? Pero se refiere, claro, al organigrama dentro de la... Sí, me parece más específico. No sé si requieren alguna explicación adicional. Yo creo que se explica por sí misma. ¿La aprobamos por unanimidad? Ya, muy bien. Sigamos. Por favor, usted siempre puede decir todo lo que quiera. Sí, no, es que me va a retar usted por qué volver atrás, pero yo voté en contra de esa, no porque esté de acuerdo con el senador Galilea. Yo creo que esa atenuante no debiera existir. Porque... ¿A qué le diste la palabra? Porque ya yo puedo en una organización, no sé, cometer un delito, si no era para obtener un provecho, no sé, para producir un perjuicio a mi superior que me tiene mala. Ahí no hay un provecho económico, ¿no es cierto? Hay casi una venganza. Y me va a aplicar esta atenuante, porque no obtuve provecho. Entonces no lo entiendo. Yo la hubiera votado o la hubiera rechazado la atenuante completa, presidente. Se deja constancia de su opinión muy válida, por supuesto. Sigamos, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, a continuación hay que dirigirse a la página 164 del comparado. En la página 164 del comparado figuran las indicaciones números 30 y 31. Estas indicaciones inciden en el artículo 14, en la circunstancia primera, letra B. El artículo 14, señor presidente, establece las llamadas atenuantes muy calificadas, es decir, de un delito económico. Y en la circunstancia primera se refiere a la culpabilidad muy disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos. El supuesto que se contiene en el literal B se refiere a cuando el condenado tomó oportuna y voluntariamente medidas orientadas a prevenir o mitigar sustancialmente la generación de daños. Las indicaciones 30 y 31, señor presidente,
de los senadores señores Araya, Durresti Walker y del senador señor Galilea, respectivamente, proponen agregar entre la expresión daños y el punto que le sigue la frase a la víctima o a terceros. Ya. Yo creo que también la indicación se explica por sí misma y tiende a ser más objetiva y más específica. ¿Se ofrece la palabra? No puede concentrarse. Ya, agrega que los daños son a la víctima o a terceros, porque aparecía como muy indefinido, muy difuso, muy indeterminado más bien. ¿Lo aprobamos por unanimidad? Muy bien. Sigamos, por favor. Señor presidente, enseguida, y sobre el literal C de este artículo, de esta circunstancia primera, aparecen las indicaciones 32 y 33. El literal C se refiere al supuesto en que el condenado actuó bajo presión y en una situación de subordinación. Las indicaciones 32 y 33 de los senadores señores Araya, Durresti Walker y el senador señor Galilea, respectivamente, lo ponen agregar entre la expresión subordinación y el punto que le sigue la frase al interior de una organización. Es lo mismo. Senador, por favor, resolvamos todas sus dudas. Siendo nuevamente yo autor de una de las indicaciones, profesores, una pregunta. Actuar bajo presión puede no ser parte de ser subordinado. No sé si lo dije bien, pero yo puedo estar sujeto a presión, no necesariamente por mi jefe. Entonces, mi duda en esta es si es que la preposición y no deberá ser cambiada por o. O sea, haber actuado bajo presión de cualquier índole, de cualquier persona, demostrada por supuesto, y no sé si la palabra subordinación viene al caso, ni siquiera lo de la organización, porque si yo demuestro que a mí me presionó una autoridad distinta, no sé, creo que la hipótesis en este caso se justifica que sea más amplia. Entonces, antes de votar me gustaría, reconozco que estos son mis quintos pensamientos sobre el tema, pero creo que siempre es bueno darle una última vuelta antes de votar. Gracias, presidente. Por favor, le ofrezco la palabra a los profesores. Profesor Hernández, para explicar. No sé quién quiere explicar. Resolver la duda del senador. Tema, como decía, en relación a los propósitos que se persiguen, esos propósitos aparecen en distintas partes y por eso nos parece importante mantener esa una cierta armonía al respecto. Y en este caso, la verdad es que el propósito de la formulación, tal como está, y que entiendo que en cuanto tal no ha sido objeto de indicación, exige copulativamente ambos elementos. Es decir, nosotros podemos entender que personas en situación de alta jerarquía pueden ser objeto de presiones, y sin embargo entendemos que precisamente por la alta jerarquía que mantienen, tienen deberes especiales, digamos, que los obligan a resistir esas presiones mucho más de lo que le corresponde a un sujeto en posición subordinada. Naturalmente estamos, y esto también tal vez es bueno aclararlo, naturalmente puede haber presiones que en concreto, ¿cierto?, satisfagan las exigencias de acuerdo con las reglas generales del derecho penal de una exención de responsabilidad penal. Naturalmente es una persona, qué sé yo, la amenazan con que lo van a matar o van a hacerle grave daño a miembros de su familia. Bueno, naturalmente, de acuerdo con las reglas generales, esa persona no tendrá responsabilidad penal, pero
estas atenuantes no tienen nada que ver con eso, sino que tienen que ver más bien con presiones que de ninguna manera afectan, ¿cierto?, la responsabilidad de la persona e insisto, en ese escenario nos ha parecido que deben darse copulativamente ambos elementos, es decir, que merece una consideración especial aquel que actuó en forma plenamente responsable, pero actuó víctima de algún grado de presión y que consideramos que merece que esta sea considerada cuando adicionalmente esa persona se encuentra en una posición subordinada, como dice la indicación, ¿cierto?, en el marco de la organización en que actúa. En caso contrario, nos parece que no hay fundamento para una atenuante, no hay fundamento suficiente, nos parece que sería una salida muy sencilla poder afirmar simplemente, no, yo fui presionado, qué sé yo, fui presionado por los accionistas, fui presionado por los trabajadores, sin más, para poder eludir no eludir la responsabilidad, pero obtener una disminución de la pena. Nos parece, y esto es así deliberadamente está previsto, digamos, que deben concurrir copulativamente ambas situaciones. Y esto tiene incidencia para otros casos, porque esta combinación entre posición y otros elementos está a lo largo de todas las circunstancias atenuantes y agravantes. Eso. Gracias, profesor Hernández. Antes de darle nuevamente la palabra al senador Galilea, yo quería dar mi opinión. Yo creo que esta indicación es de la esencia del proyecto en cuanto a rezar, que hay una agravante de responsabilidad y es parte del tipo cuando los delitos son cometidos por personas que tienen facultades de dirección dentro de la empresa. Y a contrario sensu, si se trata de un subordinado que actúa más bajo presión, obviamente tiene que haber un atenuante. Lo que hace esta indicación es precisar que esa situación de subordinación es dentro de una organización, consistente con la indicación que aprobamos antes. Me parece que como precisión para el juez del fondo es válida. Senador Galilea. Gracias, presidente. Habiendo escuchado la explicación del profesor Hernández, me someto intelectualmente a su opinión. Al ser una agravante calificada, está bien, el requisito copulativo considero que es perfectamente razonable. Aprovecho a hacer una pregunta a los profesores. Me imagino que esta atenuante deja completamente libre la figura de las coautorías establecidas en el Código Penal del que fuerce o induzca a cometer un delito. Me imagino que siguen conversando perfectamente en este orden de delito. Es así, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias. ¿Votamos entonces? ¿Unánime? Ya, por favor. Señor presidente, enseguida, sus señorías tienen que quedarse ahí en la página 164, aparecen las indicaciones números 34 y 35, que siguen en la página contigua. Estas indicaciones números 34 y 35, señor presidente, inciden en la circunstancia atenuante muy calificada segunda, que es aquella que se refiere al caso en que el hecho haya tenido una entidad de bagatela. Se entenderá que en todo caso ello es así cuando el perjuicio total irrogado no supere 40 unidades tributarias mensuales. Las indicaciones 34 y 35, los senadores Oreja Araya, Urresti Walker y el senador señor Galilea, respectivamente, ponen reemplazar esta circunstancia segunda por la siguiente. Segunda, que el hecho haya tenido una entidad de bagatela. Se entenderá que en todo caso ello es así cuando a. el perjuicio total irrogado no supere 40 unidades tributarias mensuales, b. concurra cualquiera de las causales atenuantes señaladas en el inciso primero del artículo 111 del Código Tributario respecto de delitos económicos que constituyan infracción a las normas tributarias. Gracias, señor secretario. Yo entiendo que acá hay una adecuación a la norma del Código Tributario respecto a los delitos de bagatela. No sé si hay alguna duda o alguien quiere entregar alguna explicación adicional.
que no estoy ¿Cómo seguro no, si estaba bien senador? redactado. Que el hecho haya tenido una entidad de bagatela. ¿Está bien redactado eso? Podría ser que el hecho tenga carácter de bagatela, que el hecho fuere bagatela o fuere considerable como una bagatela. Es una manera de expresar Claro. la idea de que el hecho es calificable como una infracción, un delito de bagatela. Y eso desde el punto de vista Por montos. del injusto, sí. Desde el punto de vista... Ya, porque no hay, mi duda es que no hay entidades de bagatela, sino que hay... Si le ponemos Sí. que haya tenido el carácter de delito de bagatela, ¿se puede decir así? Que el hecho se califique como... No, Y porque se dice esa como es una bagatela condición, o como que se delito de califique bagatela. que presupone una condición. No, el hecho tiene que ser bagatelario. La idea es eso. Claro. Que es un hecho bagatela. Pero es el hecho, no la entidad. Esa es mi... Que el hecho tenga Hecho de carácter de bagatela. Eso porque es. no una entidad de bagatela. Sí, lo que pasa es que depende de la cuantía si califica como bagatela o no. Señor secretario. Señor presidente, solo para mayor precisión de sus señorías, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se define bagatela como cosa de poca importancia o valor. Carácter de bagatela. Sí, lo que pasa es que la expresión entidad se refiere al quantum, que es relevante. El carácter no se refiere al quantum. Pero ese es un punto porque A y B son simplemente ejemplares. La atenuante, el supuesto del atenuante es la primera oración, que es genérica. Luego se entenderá en todo caso, son casos ejemplares en los cuales la ley los deja fuera de discusión. Yo no lo entendía como Claro. ejemplar, ¿ah? Se entendía que era una bagatela. A mí en ninguna parte me dice que es a modo ejemplar la letra A y B. Entonces, si esa es la intención, yo creo que hay que especificarlo. Senadora Araya. Presidente, en la misma línea de doña Luz, yo creo que habría que agregar, si esto es a título ejemplar, habría que colocar al final a título meramente ejemplar A y B, porque si no yo también entendía que eran solo estos dos casos. Yo creo que basta con, se entenderá que en todo caso es así cuando, entre otros casos, no sé, ahí póngale el agregado. Po. No debiera decir, se entenderá que En todo caso. eso es así, coma, especialmente cuando... O entre otros en los siguientes casos, no sé. Pero tienes que poner la frase que diga que A y B es ejemplar. Claro, si no aparece como taxativo. Para mí es taxativo. Como está, para mí es taxativo. ¿Eh? Sí, pues, no es ejemplar. No, pero el profesor dice que está ejemplar, pues entonces hay que ponerle una frase que No puede ser un numerus clausus. Profesor Hernández. Muchas gracias, presidente. Sí, nosotros entendemos inequívocamente es a título ejemplar y claro, porque entendemos que es lo que se expresa cuando se dice que en todo caso, es decir, precisamente lo que está diciendo que en esos casos está fuera de toda discusión y que quedan abiertos, pero claro, si produce ya en el seno de la comisión una duda, no hay ninguna dificultad en poder modificarlo, y una de las alternativas la que usted ha señalado, que se entenderá especialmente que ello es así cuando, y con eso no queda ninguna duda. Nosotros entendíamos que con esa expresión, en todo caso, lo decía, Sí, pero mucho así mejor mejorarlo si es necesario. O sea, Especialmente lo que yo... me están convenciendo los profesores, porque efectivamente la atenuante es que el hecho haya sido o que haya tenido el carácter de bagatela, como ya queda, se entenderá que en todo caso ello es así. O sea, como que estas dos cosas nadie podría discutir que son bagatela, pero la atenuante es la primera frase, que el hecho haya tenido un carácter de bagatela. Ya lo entendí, estoy con los profesores.
Ya, ¿lo votamos como está? Lo que pasa, yo insisto, para hablar de quantum es más propio hablar de entidad, creo, que de carácter. No sé qué opinan. Entidad yo creo que tiene que ver con una cantidad, con una magnitud. Sería la segunda acepción, según el diccionario de la Real Academia, valor o importancia de algo. También puede decirse, tuviera una cuantía de bagatela, el hecho, si le parece. Y entonces ahí se salva la idea de que es un quantum. Que el hecho haya tenido... No, pero tendrá especialmente. Todo eso es redundante. El especialmente creo que... Ya, ¿cómo quedaría, señor secretario? Señor presidente, la norma quedaría redactada de esta manera. Circunstancia segunda, que el hecho haya tenido una cuantía de bagatela. Se entenderá especialmente que ello es así cuando A, el perjuicio total y rogado, etcétera. Ahí sigue igual. Esa era la palabra. Ya, la votamos por unanimidad, ¿les parece? Muy bien. Sigamos. Nos queda poquito, así que aprovechemos estos 5 minutos. Señor presidente, enseguida, sus señorías ven allí las indicaciones 36, 37 y 38. Estas indicaciones inciden en la circunstancia agravante primera contenida en el artículo 15. El artículo 15, a propósito de las agravantes, en su circunstancia primera, se refiere a la culpabilidad elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos. Literal A. El condenado participó activamente en una posición intermedia en la organización en la que se perpetró el delito. Se entenderá que el condenado se encuentra en una posición intermedia cuando ejerce un poder relevante de mando sobre otros en la misma organización, sin estar en una posición jerárquica superior. Este supuesto no será aplicable tratándose de medianas empresas conforme al artículo 2 de la ley número 20.416. Las indicaciones 36, 37 y 38, señor presidente, son de los senadores Sir Walker, de los senadores Ceres Araya, Urresti Walker y del senador Sor Galilea, respectivamente, y pueden sustituir esta circunstancia, este literal A, por el siguiente. A. El condenado participó activamente en una posición intermedia en la organización en la que se perpetró el delito. Tratándose de organizaciones privadas o de empresas o universidades del Estado, se entenderá que el condenado se encuentra en una posición intermedia cuando ejerce un poder relevante de mando sobre otros en la organización sin estar en una posición jerárquica superior. Este supuesto no será aplicable tratándose de medianas empresas conforme al artículo 2 de la ley número 20.416. Tratándose de órganos del Estado, se entenderá que el condenado se encuentra en una posición intermedia cuando ejerce un poder relevante de mando sobre otros en la organización, sin estar en alguna de las situaciones previstas en el número 1 del artículo 251 quinquies del Código Penal, aunque no haya sido condenado por alguno de los delitos allí mencionados. O sea, incorpora la situación de los órganos del Estado. Esa es la novedad de la indicación respecto de lo que venía de la Cámara de Diputados. No sé si los profesores quieren explicarlo brevemente. Eso es exactamente, señor presidente, la agravante estaba pensada para básicamente los delitos del catálogo del artículo 2, que son los delitos que se cometen por autor vinculado a una empresa, pero era relevante incorporar la idea también del agravante para los delitos del artículo 3, que son delitos cometidos por funcionarios públicos. Y entonces lo que hace esto es poner esa regla
de la posición intermedia en la organización empresarial a la posición intermedia en la organización del cargo de la función pública. Muchas gracias, profesor Antonio Bascuñán. ¿Alguna duda? Senador Gailea. Tengo una duda, pero a lo mejor es muy fácil. En las atenuantes ocupábamos la expresión inferior o sea, intermedio o superior. Y después, en las agravantes, ¿dónde quedan los superiores en las organizaciones En la muy calificada. privadas? ¿Se pasa a la muy calificada? Sí. Ya, esa era la... Perfecto, gracias. Esa es la gradualidad que se establece. Muy bien. ¿Estamos en condiciones de aprobarla? Honorable comisión, muy bien. Se aprueba por unanimidad y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias a todos y a todas.